Dice hospedadora a César. César, te tiene que habilitar la grabación. Me olvidé de hacerlo antes. ¿Podrías hacerlo, César? Busca a Marcelo y le das el permiso de Eh, grabar. no, es que me apareció una pantalla de inicio de sesión, que no sé por qué. Ajá. Ahora sí, ahí está. Bueno, Decirme qué es lo que tengo que busca a hacer. Marcelo y le pones más y le das el permiso para grabar. ¿Dónde estarás, Marcelo? Ah, ¿una vez? Sí. Hijo de su madre. Ahí estás, Marcelo. Ahí te veo. Perfecto, perfecto. Ahí grabo entonces. Gracias, Javier. Bueno, pasame a mí y ya estamos empezando. César, ahí puedes tocar el botoncito al lado del share screen de record. Así lo grabas vos. Bueno, después ya me encargo de la grabación, pero no puedo, así ya arrancamos. Perdón, Marcelo, no te entendí. Al lado del botón de compartir pantalla está el de grabar. Sí, O al DR, ponelo a grabar vos y cuando se genere ahí dale. ya lo subo. Yo lo pongo a grabar. Genial. Recording in progress. Bueno, estamos en línea todos. Así Sí, es, profe. Sí, profe. Bueno, me van a tener que disculpar porque estoy con bronquitis, hisopado negativo, gracias a Dios, así que es solamente bronquitis. De todo modo, por la compu no se contagia, así que podemos seguir tranquilos todos ahora. Bueno, yo soy el ingeniero César Almécija y estoy a cargo de la cátedra de geotecnia, soy el jefe de cátedra y la cátedra, les voy a hacer primero una descripción de cómo funciona la cátedra, cómo dividimos la tarea de la cátedra y en qué consiste la materia que vamos a ver este año, que se denomina geotecnia. La cátedra está dividida en tres secciones: el área teórica, de la que me encargo yo con el ingeniero Marcelo Guevara, una parte de práctica de ejercicios, de la que se encarga el ingeniero Diego Bus, y una área de laboratorio, que está a cargo del ingeniero Ignacio Maldonado, y tiene como colaboradora Javier Doña y Adrián Fantinel. Nosotros en el cronograma le vamos a estar diciendo, bueno, ya lo tienen, por supuesto, el cronograma disponible, qué clase, qué día y a qué hora les toca cada una de las clases, ¿cierto? Normalmente, bueno, por las condiciones en las que se está dictando la materia, la hemos orientado exclusivamente a la parte práctica y de laboratorio, y la parte teórica, lamentablemente, nos hemos visto muy dificultados en tomar exámenes, por lo que vamos a ver este año cómo se desarrollan
las circunstancias para poder mejorar esta situación. Por lo menos ahora nos han anunciado que ya hay conversaciones con el gobierno de Mendoza para admitir presencialidad en los laboratorios, cosa que es muy importante, y en los exámenes parciales y finales. Entonces, posiblemente en esa situación y bajo protocolos podamos regularizar un poco las condiciones de evaluación respecto a lo que fue el año pasado, que fueron realmente dramáticas. Bueno, la materia que vamos a ver con ustedes este año es geotecnia, y básicamente antiguamente se llamaba mecánica de suelos, y se refiere justamente al conocimiento de las propiedades del suelo, que es uno más de los materiales de construcción que ustedes se van a encontrar en la ejecución de cualquier obra civil. Necesariamente toda obra civil termina apoyada en el suelo. Entonces no hay manera de, independientemente de conocer perfectamente cómo funciona el hormigón, de cómo funciona el acero, de cómo funciona la madera y todos los materiales clásicos de construcción, tenemos la necesidad de que toda esa estructura, de que todos esos materiales terminen en el suelo. Por lo tanto, tenemos que conocer al suelo como un elemento más de la integración del mecanismo de la construcción. Dado que necesariamente todas las cargas originadas en la construcción y que provienen tanto de sus pesos, de sus acciones propias como acciones externas, terminan necesariamente en el suelo, tenemos que conocer cuáles son las propiedades mecánicas del suelo para poder resistir o recibir todas las acciones que le vienen desde la superestructura. La materia está dividida en varias etapas, digamos así, progresivas, desde lo más sencillo o lo más general a lo más complejo y lo más particular. Una breve descripción de la materia sería: primero, tenemos que entender qué es el suelo. Después, cuáles son las propiedades físicas y mecánicas del suelo. Después, las propiedades del suelo en relación a agentes involucrados en el suelo, como ser el agua, que es un agente que normalmente está presente en el suelo. Y después entramos en la etapa en la que empezamos a ver las propiedades mecánicas del suelo y distintos procesos mecánicos de fallas que se dan en el suelo y que hacen a la interpretación y a la utilización de los parámetros en la actividad profesional cotidiana. El ejemplo clásico es que ustedes tienen que, en una construcción, en un edificio, van a tener que tener zapatas, bases, pilares de fundación, y en esta materia lo que van a aprender es a cómo dimensionar esos elementos desde el punto de vista del suelo. Y después van a tener otra materia que les ayuda a dimensionar esos elementos desde el punto de vista del elemento en sí, o sea, del hormigón que constituye ese elemento. Entonces, la mayoría de esos elementos se hacen de hormigón. Entonces, en una materia ustedes van a ver cómo se calcula el hormigón de un pilote o de una base. Y en la geotecnia van a ver cómo se calcula el suelo que sostiene a ese elemento pilote, base, zapata. Entonces, como les digo, la materia es progresiva. Empezamos con los temas más sencillos y vamos a los temas más complejos. Aunque parezca una cosa extraña, normalmente todos los problemas empiezan en las cuestiones que son más sencillas. Yo no sé si esto es cotidiano, pasa todos los años y los alumnos siempre tienen esa misma dificultad. Quizás sea que subestiman todo lo que vamos a ver en las primeras clases, porque son cosas que ustedes lo tienen ya incorporado de otras materias. Vamos a ver propiedades físicas, por ejemplo, van a ver densidades, peso unitario, humedad. Ya lo han visto eso en otras materias, lo han visto en tecnología de los materiales, lo han visto cuando han
estudiado los hormigones, cómo se componen los hormigones, cuáles son los ingredientes de los hormigones. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver son repetidas, son muy similares a lo que ya han visto, entonces posiblemente esa sea el origen de que al subestimar esas cosas, después, cuando empieza a ponerse cada vez más complejo, empiezan a fallar en las cosas simples. Esta materia van a ver que tiene 2 o 3 principios fundamentales que hacen a que se entienda el suelo como un material de construcción. De hecho, les voy a hacer un comentario que tiene que ver justamente con la interpretación del concepto que les estoy tratando de llevar. La geotecnia en sí, en muchos países, es una carrera, o sea, existe la ingeniería geotécnica, para que ustedes interpreten la complejidad del mecanismo de funcionamiento del suelo. En varios países ya hay una carrera que es ingeniería geotécnica, y son 5 o 6 años de ingeniería solamente para saber geotecnia. Entonces, por ahí el suelo es muy simple o muy complejo de acuerdo a cómo lo asimilen o lo digieran desde el primer momento. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una formación académica que se basa en los materiales elásticos, en la ley de Hooke. Ustedes todo lo que están estudiando se basa en la ley de Hooke, que es la ley de proporcionalidad entre fuerzas y deformaciones. O sea, el acero, el hormigón, la madera, el hormigón armado, son materiales que siguen casi a la perfección a la ley de Hooke. O sea, a toda fuerza corresponde una deformación proporcional a la fuerza ejercida. O sea, es lo que nosotros normalmente denominamos materiales elásticos. Y ustedes tienen como un chip cargado con esa concepción, entonces por ahí en la geotecnia se tienen que salir un poco de esa preprogramación y admitir el funcionamiento de otros elementos, como ser el suelo, que no tiene un comportamiento elástico, perfectamente lineal, sino que tiene un comportamiento diferente. En algunas circunstancias se comporta relativamente lineal, en otras circunstancias se comporta como un sólido plástico, en otras circunstancias se comporta como un líquido de alta viscosidad. Entonces, las características de funcionamiento de la mecánica del suelo son diferentes a las de la mecánica tradicional que vienen estudiando ustedes. Por eso es que nosotros les pedimos que en las primeras bolillas le presten mucha atención a los conceptos, porque eso es lo que les va a permitir a ustedes ir cambiando ese concepto de las deformaciones exclusivamente lineales. El suelo es algo que ustedes conceptualmente, intuitivamente saben qué es, porque lo han pisado miles de veces, lo han visto, pero quizás eso no les da tampoco la pauta de cómo funciona. Básicamente, el suelo es un material más que está compuesto por partículas sueltas entre sí, no es como los materiales clásicos que las moléculas están estrictamente unidas entre sí. En el suelo las partículas no están unidas entre sí o tienen una unión que no es tan rígida como en los materiales sólidos. El suelo tiene un comportamiento, en algunos casos, que es parecido a un sólido y en otros casos parecido a un líquido viscoso. Entonces, vamos a empezar a definir el suelo. ¿Qué es el suelo? ¿De dónde proviene el suelo? Nosotros, el planeta Tierra está constituido básicamente por una corteza, es una corteza de roca, que en algunos casos aflora y en otros casos está cubierta por agua, que son los mares, pero en general todos los suelos han surgido de esa roca madre que formaba originariamente lo que se denomina la corteza terrestre. ¿Cómo se formaron esos suelos?
es muy importante porque el origen del suelo da características al funcionamiento de los suelos. Básicamente podemos diferenciar el origen del suelo en dos alternativas. Uno, los suelos que se originaron en lo que se denomina una meteorización física, digamos así, o los que se originaron en una meteorización química. La meteorización física, como su nombre lo indica, es cuando el suelo es erosionado por agentes externos, fracturado o quebrantado a través de agentes externos. O sea que la roca madre ha sufrido una acción física externa, que puede ser un glaciar, puede ser las temperaturas, el frío agrieta la roca, el agua se introduce en las grietas y cuando se congela se expande el agua y sigue fracturando a la roca. El viento, el oleaje marino, son todas acciones físicas que van erosionando a la roca madre y van produciendo lo que se denominan fragmentos de suelo, que unidos entre sí forman lo que normalmente, vulgarmente se denominan suelos. Otra forma de origen de los suelos es lo que se denomina la meteorización química, que afecta, que afecta a rocas que son susceptibles de ser erosionadas químicamente. Por ejemplo, hay rocas madre que en su composición tienen materiales ferrosos. Entonces, los materiales ferrosos, como ustedes saben, en contacto con el oxígeno se oxidan y los óxidos son expansivos. Entonces, las rocas madre que contienen materiales ferrosos normalmente comienza un proceso de oxidación que produce fenómenos expansivos que van degradando, van meteorizando la roca y la van fracturando o desmenuzando en fragmentos menores. Otra forma de meteorización química es la acción de los ácidos, ácido carbónico, que hay la atmósfera tiene anhidrido carbónico, anhidrido sulfuroso, y cuando llueve, el agua arrastra esos componentes químicos que se introducen en la roca madre y producen afectación química y generan también lo que se denomina una fragmentación química. La diferencia entre la fragmentación física y la fragmentación química es el resultado de ese fragmento. Normalmente, la fragmentación física produce suelos que, observados al microscopio, tienen partículas tridimensionales. Es lo que ustedes vulgarmente, por ejemplo, una grava, una arena, ustedes pueden observar los granos a simple vista, o sea, normalmente, o con una lupa, y van a observar que en una arena los pequeños granos aumentados son una especie de roca más grande, o sea, tienen siempre 3 dimensiones, o sea, prevalecen las 3 dimensiones, son elementos tridimensionales. Mientras que en los suelos originados en la meteorización química, las partículas resultantes tienen una composición bidimensional, se parecen más a una hoja de papel que a una piedra, vulgarmente hablando, ¿cierto? Se parecen, tienen dos dimensiones, prevalecen sobre la tercera dimensión. En otras palabras, se parecen a una hoja o una lámina. Entre esos suelos hay, por supuesto, diferentes orígenes, ¿cierto? Como les decía, la meteorización física fue por compresión, por plegamiento, por glaciares, viento, y en general la meteorización física, ya vamos a empezar a hablar en términos técnicos, va a generar 3 tipos de suelos.
las gravas, las arenas y los limos. Las gravas y las arenas, ustedes ya están familiarizados porque los usaron para fabricar hormigón, son los ingredientes del hormigón. El limo y las arcillas son menos familiares, las arcillas seguramente tienen una idea de qué se trata, y el limo es un suelo, una tipología de suelo que está entre las arenas finas y las arcillas. Pero es importante aclarar esta clasificación. De la meteorización física, partículas tridimensionales surgen las gravas, que son partículas de gran tamaño, las arenas, que son partículas de mediano a pequeño tamaño, y los limos, que son partículas de tamaño muy pequeño, pero todas tridimensionales. O sea, tienen las tres dimensiones perfectamente diferenciadas. La cuarta categoría, que son las arcillas, surgen normalmente, en la mayoría de los casos, de una meteorización química y tienen forma bidimensional o laminar. Entonces, fíjense que del origen de los suelos ya estamos estableciendo una primera clasificación. Gravas, arenas y limos que surgen de la meteorización física y las arcillas que surgen de la meteorización química. En los suelos que surgen de la meteorización física prevalecen, y ya lo vamos a ver más en detalles, las fuerzas gravitacionales, porque son partículas tridimensionales. Mientras que en las arcillas o los suelos originados en la meteorización química prevalecen las fuerzas de superficie, o sea, prevalecen las fuerzas electroquímicas por sobre las fuerzas gravitacionales. Como características, podemos decir que los tres primeros, gravas, arenas y limos, se denominan suelos granulares, y las arcillas se denominan suelos cohesivos. Y también otra clasificación que ustedes ya han visto, que los suelos tridimensionales se clasifican por sus propiedades de tamaño, que es lo que ustedes hicieron cuando hicieron los ensayos de granulometría. Nosotros ahora en el laboratorio, ustedes el jueves van a ver ensayos de granulometría para los suelos granulares gruesos, que son las gravas y las arenas, y van a ver ensayos de granulometría, de prosecución de granulometría por tamaños inferiores a los 200 micrones, que se hace a través de un ensayo de hidrometría, o sea, un ensayo de sedimentación para determinar tamaños menores al tamiz 200, que son los limos y las arcillas. Entonces, a partir del tamiz 200, que es el tamiz más pequeño que se utiliza en laboratorio de suelos, no significa que sea el tamiz más pequeño que se fabrique, sino el tamiz más pequeño prácticamente utilizable, que tiene una abertura de 74 micrones. Por debajo de eso se necesita a veces conocer cómo sigue la curva granulométrica, entonces lo que se hace es hacer un ensayo de hidrometría. Eso ustedes lo van a ver en laboratorio el jueves que viene. Y las partículas que están por debajo de esos tamaños muy pequeños, que son las partículas de arcilla, como no se pueden definir por el tamaño, se definen por sus propiedades de plasticidad, que eso también lo vamos a ver en un práctico posterior. También hay otra clasificación de los suelos de acuerdo al origen y el destino de los suelos. Tanto en la meteorización física como en la química, los suelos pueden ser residuales, o sea que la meteorización se produce y el suelo queda en el mismo lugar donde estaba la roca madre, o sea que se produce la meteorización, pero el suelo se meteoriza en el lugar, digamos así, tanto física como químicamente, o también puede ser transportado, o sea que el suelo se meteoriza en un lugar y se transporta, o en el proceso de transporte se produce la meteorización. Un ejemplo clásico es el suelo que se encuentra en el lecho de los ríos. Son suelos que son transportados y en el proceso de transporte se produce una meteorización. Ustedes cuando ven un río observan que en el lecho del río
se encuentran partículas de distintos tamaños, lo que normalmente denominamos los cantos rodados, ¿cierto? Pero imagínense que ese canto rodado, que hoy es un elemento, un fragmento de roca, que está perfectamente modelado por el transporte del río y que ha sido redondeado y desgastado, todo lo que se desgastó está en algún lugar. En realidad, todo ese suelo fue un suelo transportado y que son suelos de mucho menor tamaño, convertidos en arenas muy finas o inclusive limos. Pero también es importante que sepan que cuando esa piedra, ese fragmento de roca, se desprendió de la roca madre, era más parecido a un cubo que a un canto rodado. Y el rodar por el lecho del río, arrastrado por el agua, fue desgastando todas las aristas, todos los cantos vivos que tenía la roca madre cuando se fragmentó por un desmoronamiento, por un desprendimiento, por una acción química. Eso cayó al río y el río lo fue transportando y degradando, erosionando, hasta llegar a convertirse en un canto rodado. Pero todo ese material que fue desgastado de la roca madre fue también transportado por el lecho del río y constituye todos los elementos de menor tamaño. O sea, ustedes ven a simple vista los elementos de mayor tamaño, pero hay un montón de elementos de menor tamaño. Así como los ríos, el mar también produce un efecto similar, los aluviones, los glaciares al transportar, al ir desplazándose sobre el lecho de los valles de las montañas, van produciendo una gran erosión. Acuérdense que hay glaciares que tienen espesores de hasta 300 metros de altura de hielo. Imagínense que esa masa de 300 metros de altura y kilómetros de largo, moviéndose, desplazándose por el piso, todo lo que está abajo en el lecho rocoso del valle entre los cerros, está sometido a una presión y a una fuerza tremenda que lo va erosionando y desgastando en forma violenta. Otro también es el viento. El viento, aunque parezca mentira, produce una gran erosión y un gran transporte también. Eso se ve claro en las dunas, en los desiertos, cómo las dunas se van trasladando, se van moviendo por el efecto del viento. Y también hay suelos que son orgánicos, o sea que tienen una mezcla del suelo, se fue intervenido por especies vegetales, entonces le generan una capa intervenida, digamos así, que obviamente una capa que tiene raíces, no puede ser utilizada desde el punto de vista constructivo, entonces normalmente en esos casos ese suelo hay que retirarlo. Y hay otro tipo de suelos que son los rellenos, que son suelos artificialmente colocados por el hombre para algún objetivo, ¿cierto? Cualquier carretera que ustedes por la cual transiten, recuerden que ha sido construida sobre un terraplén, y ese terraplén es un relleno artificial colocado por el hombre. Ese suelo fue traído de algún lugar y colocado en el lugar de la carretera para producir una diferencia de nivel y que la carretera no se inunde cuando llueve. Ese es el principio de los terraplenes de las carreteras. César, Sí. quedan 5 minutos y medio de la reunión. Ahí, chicos, les mandamos en el chat un link para una nueva reunión. Les pedimos disculpas, ya la próxima va a ser un link único para todas las clases. Pero bueno, ahora en 5 minutos, en cuanto se termine esta reunión, nos pasamos a la otra. ¿Ok? Perfecto. Bueno, sigamos 5 minutos más, que en 5 minutos hacemos bastante. Dale. Bueno, nos vamos a concentrar ahora en los minerales arcillosos, y acá viene una de las primeras notas de color, digamos así, que yo les hago, se las resalto para que lo tomen como uno de los aspectos conceptuales a fortalecer para después no fallar más adelante. Así como les expliqué que los minerales, los suelos formados de la meteorización física tenían características tridimensionales,
También le dije que los originados en la acción química tienen forma bidimensional y en general se denominan minerales arcillosos. Las características de los minerales arcillosos por esa forma bidimensional, se los dije, se los comenté hace un ratito, al ser partículas de 2 dimensiones, predominan sobre las fuerzas gravitacionales las fuerzas de superficie, porque son partículas que tienen una gran superficie específica y prevalecen sobre inclusive las fuerzas gravitacionales. En general están formados por silicatos de aluminio hidratado y tienen como particularidad que tienen una carga neta superficial negativa. ¿Qué significa eso? Si ustedes imaginan la partícula como una lámina, esa lámina tiene una carga superficial negativa que tiene como característica una gran afinidad por el agua. ¿Por qué? Porque la molécula de agua es un dipolo, es básicamente como si funciona como un imán, tiene un polo positivo y un polo negativo. Como el suelo tiene una carga neta negativa, las moléculas de agua tienen una gran afinidad por vincularse rígidamente. El polo positivo del agua se une fuertemente al polo negativo de la carga superficial de la partícula de suelo y queda vinculada con una fuerza prácticamente molecular. O sea que esa agua, en realidad, vista microscópicamente, podría considerarse que no es agua, sino que es una transición entre una molécula de suelo y una molécula de agua. Imagínense, hagan un ejercicio mental de imaginarse a la superficie de la partícula de suelo e inmediatamente imaginarse varias capas de agua, de moléculas de agua. La primera capa está orientada positivo hacia la molécula del suelo, hacia la partícula del suelo, y negativo hacia arriba. Una vez que yo tengo esa primera capa de agua muy adherida a la molécula del suelo, se vuelve a formar una capa el dipolo. Acuérdense que si se vinculó con el polo positivo, el agua deja un polo negativo hacia el exterior, pero ese polo ahora está un poco más distanciado, porque la molécula tiene un espesor, digamos así, que vuelve a ser también muy afín a otros dipolos de agua. A medida que se van formando capas de agua, va aumentando el espesor de esa capa, y recuerden que la fuerza de atracción molecular es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, entonces va disminuyendo dramáticamente la fuerza molecular de adhesión o de vínculo de ese dipolo entre moléculas y moléculas. Entonces, supongamos, hagamos un ejercicio mental, que a partir de las 30 capas de moléculas de agua, ya la última molécula, la última capa de agua, ya se comporta como agua libre directamente. Mientras que la primera capa, la que está perfectamente vinculada a la partícula de suelo, se comporta como suelo. Entonces, porque cada vez tengo más capas de agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que el agua tiene una transición de vínculo o de rigidez de vínculo desde la partícula hasta lo que se considera el agua libre. Bueno, vamos a cortar en este momento y vamos a revincular en el próximo Zoom. En 2 minutos vinculamos, un mini recreo y volvemos para seguir con este concepto. ¿Te fijaste, Marcelo, cuántos participantes había en la primera reunión? 45, si no me equivoco, ya hay 39. Bueno, esperamos a 45 y arrancamos. Ah, mira, 55 dice Álvaro. Buen ojo. Sí, me Gracias. parecía. Ok.
profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Puedo hacer una consulta con lo que estaba hablando recién? Que me quedó una duda. Usted nos había hablado de la clasificación de suelos y había dividido la meteorización residual y la meteorización, que acá no alcancé a escribir, provocada por ríos, mares, aluviones, glaciares y el viento. ¿Qué nombre lleva ese tipo de meteorización? No, a ver, la meteorización tiene dos formas, la física y la química. Bien. Y el origen, cómo se encuentra el suelo, es o residual o transportado. Eso sería la diferencia cuando ya se produjo la meteorización. Bien. Tenemos dos alternativas. Una, que el suelo se meteorice en el mismo lugar y quede en ese lugar. Y otra cosa, que en el proceso de la meteorización sea transportado. Y además, en el transporte se sigue materializando la meteorización. Esa clasificación sería en el Según origen. el origen. En el origen, exactamente. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es el origen del suelo? O sea, cuando ustedes encuentran un suelo en cualquier lugar del planeta, pueden establecer si ha sido meteorización física, su origen, o químico, y si ese suelo es residual, o sea que se meteorizó en el mismo lugar donde lo encuentran, o si el suelo ha sido transportado. Perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, ahí no, vos estás compartiendo, Marcelo, estás compartiendo una... Sí, justamente, bueno, que era la definición ahí de los, como soporte a lo que estabas mencionando, de los tipos de meteorización y un poco Claro. el resumen de lo que habías hablado. Exactamente, ahí después, por supuesto que eso se los va a pasar el ingeniero Guevara, les va a pasar este apunte por mail para que lo vayan teniendo, y yo les voy a referir los elementos de estudio que estamos normalmente utilizando. Normalmente la cátedra se guía por un texto bastante sencillo y bastante práctico, que es Mecánica de Suelos de Berry y Ray. Es un libro americano bastante conciso. Por supuesto que hay mucho, hay muchísima bibliografía. En el programa y planificación están todos los libros que se pueden consultar para ampliar, en el caso que ustedes necesiten o que quieran o que les interese o que tengan curiosidad, pueden ampliar muchísimo los conceptos. Como les decía, recuérdense que la geotecnia en algunos países es una carrera universitaria, o sea que tienen para entretenerse al nivel de profundidad que quieran. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Es más, el programa está hecho basado en el libro Berry y Ray, salvo a 1 o 2 o 3 temas que nosotros específicamente le decimos, no, esto no lo vean por el libro porque la metodología de nuestros códigos es diferente, entonces recurrimos a algunos apuntes o a otra bibliografía. Hay libros, por ejemplo, Berry y Ray, un librito pequeño de 400 páginas, 300 páginas. Hay libros de geotecnia que tienen 4 tomos de 700 páginas cada uno. Entonces pueden estar 2 años estudiando la materia. Entonces preferimos nosotros orientar la materia a una interpretación conceptual, y que el alumno que quiera desarrollarse en la geotecnia haga su propio seguimiento, su propia ampliación para poder expandir un poco más el conocimiento. Nosotros lo que pretendemos es dar un conocimiento básico de la materia como para que el alumno pueda entender
un informe geotécnico, pueda interpretar un informe geotécnico de un especialista y pueda aplicarlo a la construcción, o sea, al cálculo de fundaciones, al cálculo de un muro de sostenimiento, de un subsuelo, etcétera, etcétera. O sea, la idea es que nosotros le demos los fundamentos para que ustedes puedan aplicar la geotecnia, sin necesidad de ser geotécnicos. Entonces, este libro, después de haber visto varias alternativas, nos pareció bastante interesante, y hasta el punto tal que el programa está hecho en base a ese libro. Bueno, como seguíamos, vamos a retomar el tema de las propiedades de los minerales arcillosos, fundamentalmente la arcilla, porque justamente ese fenómeno que tiene de esa fuerte carga superficial negativa, y que produce una gran avidez de las moléculas de agua, que son dipolares, produce un gradiente de capas de agua que están vinculadas con mayor a menor intensidad a la partícula. ¿Qué significa eso? Que, como les dije recién, si ustedes imaginan que está la partícula, que es una lámina, muy parecida a un papel, y ustedes la mojan, digamos, si lo pudieran ver en un microscopio, ustedes verían la partícula mojada, o sea, algo verían de agua libre, pero esa agua ustedes lo tienen que interpretar como que son distintas capas, y que en profundidad cada vez está más vinculada, más fuertemente vinculada a la partícula de suelo, a punto tal de que si ustedes pudieran ver la interfase molecular entre las partículas de suelo y las primeras moléculas de agua, serían prácticamente lo mismo. O sea que ahí habría una dualidad entre si el agua forma parte de la partícula o el agua forma parte del agua libre. O sea, yo les diría que forma más parte de la partícula que del agua. O sea, porque de hecho esas moléculas de agua no se van aunque el suelo se seque. A ese punto hay una cierta cantidad de capas, que también depende de la potencia de la carga negativa del mineral arcilloso, que hay una cierta cantidad de capas de agua que permanecen aunque el suelo esté seco. Ahora hagan otro ejercicio de imaginación. Imaginen dos partículas paralelas de suelo, una por debajo, una por arriba, y que entre medio de esas dos partículas ahora hay dos capas de agua, una que pertenece a la partícula superior y una que pertenece a la partícula inferior. En contacto con las partículas, las primeras capas están perfectamente vinculadas, fuertemente adheridas, pero las últimas capas, las que están entre medio, en la distancia media entre las dos partículas, ya se parecen más a agua libre. Eso le da una característica a la arcilla que ustedes la han visto infinidad de veces, y de hecho la han tenido en la mano, que es otorgarle el fenómeno o la característica de plasticidad. ¿Quién de ustedes no ha tenido una masa de suelo arcilloso y ha hecho una masilla, digamos así? Mojando el suelo se obtiene algo muy similar a una masilla. Eso quizás nunca se preguntaron por qué un suelo podía tener esa característica de que mantenía su forma mientras tuviera agua. Mientras hubiera agua entre las partículas, el suelo se comporta como un material plástico deformable. Yo le puedo cambiar la forma y esa forma se mantiene, se comporta como una plastilina. Perdón, porque tiene una cantidad de agua que le otorga esa propiedad que se denomina plasticidad. Pero esa propiedad es justamente una característica que le otorga una cierta cantidad de agua. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un fragmento de suelo arcilloso y empiezan a secarlo? ¿Qué sucede con ese suelo? Cuando se empieza a secar, ese suelo que era una masilla plástica y se empieza a secar. Se empieza a volver rígido. Hasta que llega un momento que cuando pierde, entre comillas, le digo, totalmente el agua, porque nunca pierde la totalidad del agua,
el suelo se comporta como un sólido rígido, ya no lo pueden malear, ya no es maleable, ya no lo pueden cambiar de forma. Y si le hacen, ya inclusive ofrece resistencia a cambiar de forma. Y si ustedes le ejercen una fuerza superior a la que el suelo admite, el suelo se desgrana y se vuelve a convertir en millones y millones de partículas aisladas. O sea, lo pueden ir desgranando y desmenuzando hasta volver a formar un polvo que parece un talco, digamos así. Vuelven a hacer todo un polvo sobre una bandeja. Si a eso lo vuelven a mezclar con agua, vuelven a obtener nuevamente un suelo plástico, maleable, similar a una masilla. Esa característica justamente es la que le otorga sus propiedades de superficie, sus propiedades de plasticidad. Y esto es lo que se denomina los fenómenos de plasticidad de las arcillas. A ver, la plasticidad se define como la capacidad de experimentar deformaciones irreversibles sin romperse cuando tiene cierto grado de humedad. Y hay otra propiedad que se denomina la stiction, S-T-I-C-T-I-O-N, stiction, es una palabra de origen inglés, por supuesto, que es todo lo contrario, que es cuando el agua se va del suelo, esa masa del suelo tiene la capacidad de mantener la forma y tener una cierta resistencia que se atribuye a las fuerzas de interacción molecular entre las partículas. ¿Se entiende cuál es el concepto? ¿Lo podría repetir, por favor, profe? El concepto de plasticidad se denomina plasticidad, vuelvo a insistir, esto se refiere solamente a los suelos arcillosos, que son suelos de origen de meteorización química, en los cuales sus partículas tienen una característica bidimensional, prevalecen dos dimensiones respecto a la tercera, son partículas laminares. Si ustedes la observan en un microscopio, parecen una lámina, un papel, y su fuerte carga molecular negativa superficial tiene una gran avidez por el agua. Entonces, esa gran avidez y cómo se van comportando las capas de agua le otorgan dos características perfectamente diferenciadas. La primera es la plasticidad, que es lo que ustedes han conocido como la ductilidad, la capacidad de comportarse como una masilla y experimentar deformaciones sin romperse, y es lo que se atribuye a la lubricación que le genera el agua en esas capas que están fuertemente adheridas a las partículas de suelo. O sea, están fuertemente adheridas, pero tienen el agua, acuérdense que el agua no tiene resistencia al corte, entonces son como patines, como un lubricante que hace que las partículas se mantengan unidas entre sí, pero puedan tener una deformación transversal sencilla, digamos así. Mientras que cuando los suelos de características arcillosas pierden la humedad, se produce un fenómeno que se denomina la extinción, que es la capacidad de mantener esa forma, una forma, cuando está seco, ¿cierto? No solo una forma, sino que adquiere una cierta resistencia. Eso es lo que se atribuye a que ya las capas de agua, originariamente había 30 capas de agua entre cada partícula, ahora cuando el agua se empezó a ir, esas capas se redujeron a 5 o 6 capas de agua, pero esas capas están fuertemente adheridas a las partículas y también se adhieren a las próximas capas de agua, entonces ya limitan la capacidad de movimiento y de lubricación entre las partículas porque esas capas de agua se comportan más como parte de la partícula que como parte de la masa de agua. Entonces, en ese caso, el suelo pierde la plasticidad y se comporta como un suelo rígido. Ahí me preguntan si estoy grabando, y no pude grabar porque no estoy como anfitrión yo, Marcelo.
Recording in progress. Ahí está. Ingeniero, ¿cómo se denomina lo último que mencionó, el nombre del fenómeno? La stiction. S-T-I-C-T-I-O-N. Stiction. Gracias. Por supuesto que esas características le otorgan una gran variabilidad a los suelos arcillosos porque, a ver, para que tengan una idea, vamos a hablar desde el punto de vista microscópico. Una partícula de arcilla puede tener una relación de superficie de 1 en 50, por ejemplo, o sea que mida 50 micrones por 50 micrones de lado y 1 micrón de espesor, y puede tener una relación de superficie de 500, o sea, que mida 10 micrones por 10 micrones y el espesor sea la 500ava parte de esos 10 micrones, o sea que hay partículas en que la superficie específica es grandísima y son suelos que tienen una tremenda avidez por el agua porque tienen una gran superficie específica y entonces son capaces de adquirir o asimilar millones y millones de moléculas de agua. Contra más superficie específica tiene el material arcilloso, más capacidad de absorber agua tiene. De hecho, ustedes deben haber escuchado hablar de un tipo de suelo que se denomina bentonita, que es básicamente una arcilla de altísima superficie específica que tiene tanta avidez como el agua, por el agua que se comporta más como una grasa directamente, o sea, es un lubricante. De hecho, se utiliza para lubricar los pozos petroleros, o sea, ustedes imagínense que nunca se imaginarían que un suelo puede ser un lubricante, o sea, nunca se imaginarían echándole un vaso de arena a un motor de auto, ¿cierto? En la carga de aceite, echarle un vasito de arena. Pero fíjense, porque la arena justamente no es lubricante, pero hay todo lo contrario, es tremendamente erosiva. Pero los suelos como la bentonita tienen tanta superficie específica y tienen tanto contenido de agua que son más agua que suelo. O sea, de hecho, 50 gramos de bentonita pueden absorber 400 gramos de agua, por ejemplo, para que se den una idea. Y ustedes lo van a ver, esos 50 gramos de bentonita hidratados con 400 gramos de agua, van a tener 450 gramos de bentonita, o sea que lo que en principio era 50 gramos que les cabía en un pocillo de café o menos, termina siendo más de medio litro de suelo que se parece a una grasa. Ustedes meten la mano y parece una crema, una grasa, y de hecho se utiliza para lubricar pozos petroleros y otras maquinarias. Entonces, obviamente que la bentonita es un caso particular, no es un suelo común, pero todos los materiales arcillosos tienen esas características, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la superficie específica, es la capacidad de absorber agua que van a tener. Entonces, en la próxima clase que van a tener a continuación mía, van a ver específicamente cómo se mide esa característica a través de ensayos, ¿cierto? Obviamente que nosotros en la clase que viene vamos a ver las propiedades de los suelos arcillosos y cuáles son los ensayos que se hacen sobre esos suelos, que ya no son ensayos mecánicos, sino que son ensayos indirectos para medir lo que se denomina la plasticidad o las características de plasticidad de las arcillas. También vamos a hacer una aclaración. Cuando hablamos de suelos arcillosos o suelos cohesivos, significa que son suelos que tienen las características de la arcilla. Hay suelos que son, ningún suelo es puro en general en la naturaleza, ningún suelo es puramente arcilloso, ningún suelo es puramente un limo, ningún suelo es pura arena. O sea, normalmente una arena tiene
partículas de limo y tienen partículas de arcilla. Normalmente un limo también tiene partículas de arcilla. Una arcilla no está toda compuesta por partículas del mismo tamaño, o sea, hay una gradación de tamaños en cualquier suelo que se encuentre en la naturaleza. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de suelos de características cohesivas o de características arcillosas, nos referimos a que el conjunto de suelo tiene características otorgadas por una cantidad de arcilla que tenga el suelo. ¿Qué significa esto? Que a veces un suelo, un limo, que tiene un 10, un 20% de arcilla, ese 20% de arcilla le confiere a todo el suelo características arcillosas, o sea, le confiere características de plasticidad y características de extinción. O sea, el suelo se va a comportar plástico, maleable cuando tenga agua, y se va a comportar como rígido y sólido cuando esté prácticamente seco. Entonces, a lo mejor un pequeño porcentaje de suelo arcilloso en una masa de suelo, inclusive quizás hasta no clasifique como arcilla, le otorga, esa pequeña cantidad de suelo arcilloso le otorga características de suelos cohesivos. Entonces, acá hay otra división que hacemos normalmente de acuerdo al comportamiento en suelos granulares o friccionantes que no tienen vínculo entre las partículas, y suelos cohesivos, que son suelos que tienen características de las arcillas, o sea, tienen cohesión y tienen extinción, o sea, tienen plasticidad cuando están húmedos y tienen extinción o resistencia cuando están secos. Entonces, depende de la mezcla de la cantidad de suelo arcilloso que tengan, si el comportamiento es friccionante o cohesivo. Esto se va a producir tanto en las características físicas y como en las características mecánicas del suelo. Bueno, yo por hoy considero que hemos visto una introducción bastante completa de la descripción de la geotecnia y de lo que son los suelos, y ahora van a seguir viendo cómo se determinan las propiedades físicas. Mucho de lo que van a ver ahora ya lo han visto en otras materias, y en la clase que viene vamos a ver las características de los materiales, específicamente de los materiales arcillosos, y cómo se analizan fuera de lo que son los ensayos convencionales de granulometría y hidrometría para los suelos que tienen partículas de proporciones tridimensionales. Entonces los dejo por hoy y nos estamos viendo el martes que viene a las 19:45. Ok. Me enviamos antes de la clase el link para que se puedan conectar, y esperemos que sea un link único, así ya no nos cambiamos más. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, profe. Okay. Adiós, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Adiós.